Muy buenas tardes, doctor Fernando Represa. A continuación realizaremos nuestra exposición grupal. Somos el primer grupo y los integrantes son Dayanara Holguín, Michelle Josué Chimpantaxi y Miguel Palacios y mi persona. La etnografía y sus técnicas. La etnografía surgió como una estrategia de investigación para estudiar sociedades con mayor uniformidad cultural y menor diferenciación social, a las que prevalecen en las naciones modernas e industrializadas. En una sociedad o comunidad dada, el etnógrafo se mueve de lugar en lugar, de escenario en escenario y de sujeto a sujeto para descubrir la totalidad y la interconexión de la vida social de dicha comunidad, para llegar a todos los puntos necesarios que tenga que investigar de dicha comunidad. Entre las técnicas etnográficas tenemos 8, las cuales se encuentran de la siguiente forma, que es la observación directa, que es la que se lleva a cabo de primera mano, se hace acerca del comportamiento y también incluye la observación participante en ella. Es la que realizamos cuando estamos presentes en la comunidad con los habitantes de dicha misma. La conversación se puede realizar de diversos niveles de formalidad, desde el chisme hasta una entrevista estructurada, una entrevista prolongada. Eh, Desde el chisme, pues porque mantiene el rapport y ofrece conocimiento acerca de lo que sucede, de todo lo que pasa en dicho lugar. Y las prolongadas, pues que se pueden ser abiertas o estructurales, como ya sabemos, son las más utilizadas para los etnógrafos. El método geanológico es el trabajo detallado con consultores, los informantes claves, acerca de las áreas particulares de la vida comunitaria. Como ya sabemos, los informantes claves son personas importantes de dicho lugar y son los que nos ayudan a ver el parentesco de las personas de dicho sitio para, para saber la conexión que existe entre ellos. A continuación mostramos unas imágenes de cómo la etnografía se muestra en diversas comunidades de nuestro país, la forma de expresarse, la forma de llegar a los habitantes de las comunidades. Como otra técnica tenemos lo que es la historia de vida de personas particulares, que es la que se llevan a cabo las entrevistas con profundidad. Se busca y se recopila información clave de las personas de dicho sitio. Y esto le da mucho empuje a nuestra investigación. El descubrimiento de creencias y percepciones de los locales o nativos pueden compararse con las observaciones y las conclusiones a lo que llega el etnógrafo, pues saben que esto va a inferir mucho en nuestra investigación, dado que no todas las personas creen en las mismas cosas ni tienen las mismas percepciones del lugar. La investigación orientada a problemas de diversos tipos, pues es la que estudia todos los inconvenientes, los actos que se suscitan en dicho lugar y, y lo que se puede llevar a cabo acerca de eso. La investigación longitudinal consiste en el estudio continuo o a largo plazo de la comunidad que se va a estudiar. Como ya sabemos, puede empezarla un antropólogo o un etnógrafo y puede continuarse durante siglos, décadas. Eh, Empieza un etnógrafo, un antropólogo y la puede continuar otro antropólogo o etnógrafo luego de 10, 15 años, teniendo en cuenta la investigación y los datos necesarios que recopiló el antropólogo anterior. Entonces, ya. La investigación en equipo, pues se trata de que varios etnógrafos se reúnen para realizar una investigación en conjunto y son uno de los tipos de investigaciones que se da con mayor coordinación a lo largo de los estudios porque se avanza de una manera más rápida y también se lleva una investigación bastante coordinada. Yo les hablaré sobre etnografía.
Las diferencias entre esta y la investigación por encuesta. En la etnografía podemos tener como, como fundamento importante que es el estudio de comunidades completas y funcionales. Esto quiere decir que se basa en trabajo de campo de primera mano mediante el cual se recopila información después que entre el investigador y los anfitriones. Se suele interesar bastante en todos los aspectos de la vida local, holística. Tradicionalmente se realizan en sociedades a escala pequeña y no industrializada, donde la gente a menudo no lee ni escribe, son analfabetos. Usa poca estadística porque las comunidades a estudiar tienden a ser pequeñas, con poca diversidad, aparte de la relacionada con la edad, el género y la variación de la personalidad individual. Además, es conocido también como un método descriptivo, ya que pretende estudiar la cultura de una comunidad, es decir, la descripción de los pueblos y de su cultura. Desde hace varios años, profesionales de las ciencias sociales, incluidos los antropólogos, han estudiado todo lo concerniente a Internet y su impacto como tecnología cultural, como espacio social de pleno derecho, con una serie de particularidades muy concretas y especiales. Espacio social practicado que sin duda alguna es un lugar excepcionalmente efímero y que por excelencia converge un porcentaje bastante elevado de ciudadanos de todo el mundo. Por otro lado, se puede decir que la investigación por encuestas estudia una pequeña muestra de una población más grande. Lo diferente a esto de etnografía e investigación por encuestas es que la etnografía estudia comunidades completas, pero son pocas las personas que viven aquí. En cambio, en investigación por encuestas es un poco más, va más allá de lo general, se enfoca en un pequeño número de variables, pero este se lleva a cabo en naciones modernas, donde la mayoría de las personas están alfabetizadas. Esta es otra diferencia. Esto permite a los encuestados responder a sus propios cuestionarios. Con frecuencia se realiza con poco o ningún contacto personal entre los sujetos de estudio y los investigadores, ya que las entrevistas frecuentemente las realizan ayudantes por vía telefónica o en forma impresa. Han desarrollado formas innovadoras de combinar la etnografía con la investigación por encuestas, ya que esto cada vez trabajan en sociedades a gran escala. La investigación por encuestas involucra el muestreo, la recolección impersonal de datos y el análisis estadístico. La investigación por encuestas, por lo general, extrae una muestra. ¿Qué quiere decir? Que un grupo de personas, un grupo de estudio manejable de alguna población mucho más grande. Al estudiar una muestra seleccionada adecuadamente y representativa, los científicos sociales pueden realizar inferencias precisas acerca de la población más grande. Por el contrario, un cuestionario sin las preguntas adecuadas o indicaciones muy poco sin esfuerzo y sin la inversión realizada, pues el diseño tendría que tener un poco más de cuidado, tiempo, esfuerzo y personal especializado para su elaboración. Esta incluirá una serie de preguntas elaboradas y un orden preestablecido e indicaciones claras para poder guiar la obtención de respuestas. En ocasiones, los encuestadores los entrevistan personalmente y en otras no, ya que después de una reunión inicial piden a los encuestados llenar un cuestionario. En otros casos, los investigadores envían cuestionarios por correo.
a miembros de la muestra seleccionada de manera aleatoria, o si no, pagan ayudantes para que los entrevisten. Los investigadores recopilan información acerca de la edad, del género, religión, ocupación, ingreso y partido político de preferencia. Se sabe mucho que dichas características o variables, también se le puede llamar, tienen atributos que varían entre los miembros de una muestra o población, influyen en las decisiones políticas. Muchas más de estas afectan las identidades, experiencias y actividades sociales en una nación moderna, ya que en las comunidades pequeñas donde la etnografía ha tenido su origen. Además, depende en gran medida del análisis estadístico para realizar inferencias sobre una población grande y diversa con base en los datos recopilados de un pequeño subconjunto de dicha población. Un ejemplo es que hoy en día en Estados Unidos cientos de factores influyen en el comportamiento y las actitudes. Dichas variables sociales abarcan la religión o la región del país donde se crió. Si, por ejemplo, una proviene de un poblado, suburbio o ciudad, así como las profesiones, los orígenes étnicos y los niveles de ingreso de los padres. Esto es un dato que se encuentra en el libro, en el capítulo 3, y que por lo general se ha tomado esta información para transmitir y permitir una valoración más precisa. Además, la información cualitativa puede permitir unas similitudes y diferencias entre comunidades más precisas. El análisis estadístico puede apoyar y redondear una descripción etnográfica de la vida social local. El método etnográfico y el énfasis en las relaciones personales son demasiado valiosas aportaciones, ya que en la antropología cultural ofrece el estudio de cualquier sociedad. A continuación les vamos a exponer sobre las teorías antropológicas a lo largo del tiempo. El evolucionismo. El evolucionismo, según Morgan, se conoce como el evolucionismo unilineal. ¿Qué quiere decir esto? Morgan supuso que había una línea o un camino único a lo largo del cual evolucionaron y las siguientes sociedades debían seguir el mismo. Dos estudiantes de Boaz, Benedict y Mead, desarrollaron un enfoque de la cultura que se llamó configuracionismo. Este se relaciona con el funcionalismo en el sentido de que la cultura se ve como un todo integrado. El neoevolucionismo. El neoevolucionismo trata de explicar la evolución de las sociedades recurriendo a Charles Darwin y a la teoría de la evolución, aunque descarta algunos dogmas del antiguo evolucionismo social y cultural. El neoevolucionismo se ocupa de la evolución del cambio social y de los patrones normales del desarrollo que pueden ser vistos en relación a la cultura. El materialismo cultural. Al proponer el materialismo cultural como paradigma teórico, Marvin Harris adoptó los modelos deterministas de múltiples niveles asociados con White y Stewart. Para Harris, el materialismo cultural está basado en la simple premisa de que la vida social humana es una respuesta a los problemas prácticos de la existencia terrenal. Su meta principal es dar explicaciones científicas causales sobre las diferencias y similitudes en el pensamiento y comportamiento que hay entre los grupos humanos. El particularismo histórico. Su objetivo primordial es criticar la perspectiva evolucionista. En su lugar, aboga por la diversidad cultural. Aquello que tiene en común todas las culturas es la diferencia y no la igualdad. Cada cultura es el resultado de su propio proceso histórico y organización social. El funcionalismo. El funcionalismo propuso la búsqueda de los orígenes mediante la evolución o la difusión. En su lugar se enfocó en el papel de los rasgos y las prácticas culturales en la sociedad contemporánea. Ciencia y determinismo. Harris insistía que la antropología es una ciencia y en ese sentido se busca la explicación y descubrimiento de relaciones de causa y efectos.
El determinismo como una corriente filosófica también expresa que se basa en un principio de causalidad, es decir, que cada acción tiene su causa y tiene su efecto. Tanto Harris, White y Stewart veían a los factores infraestructurales de la cultura como determinantes de la sociedad y su construcción, es decir, tenían una causa y un efecto. Mead era un determinista, pero de un tipo diferente, el cual veía la naturaleza humana como una hoja en blanco donde se podía cambiar drásticamente la expresión de las etapas de progreso y desarrollo cultural. Mead vio la antropología como una ciencia humanista de valor único para comprender y mejorar las condiciones del ser humano. La cultura y el individuo, también conocido como culturología. Leslie White creía que las fuerzas culturales, apoyadas en la exclusiva capacidad del humano de pensamiento simbólico, eran tan poderosas que los individuos estaban condicionadas a ella. Un claro ejemplo de esto es el renacentismo y que gracias a esta época se dieron a conocer grandes figuras que hasta el sol de hoy son nombradas, como Miguel Ángel. Esta teoría se basa en las modas donde el individuo crea estos modelos a seguir y después la sociedad se somete a ellas. Otros autores lo expresan como el consciente colectivo de la sociedad. Un claro ejemplo de esto ya lo mencionamos, que es el renacentismo, donde dicho vagamente estaba de moda ser creativo y el mundo lúdico de las artes y la cultura en sí, del conocimiento. Y gracias a esto las personas se tuvieron que adaptar a las situaciones y adaptaron la cultura que hoy en día conocemos como renacentismo. La antropología simbólica e interpretativa. La antropología simbólica se basa en el estudio de la cultura a través de los símbolos, los cuales muestran las dinámicas y tradiciones sociales del lugar. La antropología interpretativa se basa en las interpretaciones de la cultura basada en los símbolos como una red de lenguaje compartido. El estructuralismo de Claude Lévi-Strauss. El estructuralismo de Lévi establece que los seres humanos estamos conectados como una especie, tenemos las mismas estructuras cerebrales, o dicho de otra manera, la manera de pensar, es decir, que compartimos un sentido común. Tales estructuras mentales comunes conducen a la gente de todas partes a pensar de manera similar, más no igual, solo similar, independientemente de su sociedad o antecedentes culturales. Es decir, que gracias a este pensamiento colectivo tenemos maneras muy similares de pensar, ya sea que yo me encuentre en América Latina o una persona que se encuentre en Europa, por ejemplo. Tenemos ciertas maneras de pensar basadas en la ética o en la moral, o como lo dice en el postulado del estructuralismo, de un pensamiento colectivo. Claude Lévi-Strauss también mostró que las estructuras, estudió mucho también las estructuras de parentesco y el matrimonio y demostró que los seres humanos pertenecemos a una misma raza. Enfoques procesuales. Son los aspectos relacionados a lo práctico o a lo teórico, estudiando esencialmente sus prácticas y procesos. Es decir, que estudian los procesos por los cuales se puede llevar alguna conjetura. La teoría del sistema mundial o economía política, se centra en la globalización y cómo las culturas intercambian información entre sí, modificando varios aspectos de la vida moderna, como lo conocemos, teniendo en cuenta que esto afecta a nivel social, político y cultural. Esta teoría se basa esencialmente en años recientes, ya que gracias a la globalización, la aparición del Internet y el mejoramiento de las redes comunicacionales y de medios de comunicación, llegamos a esta globalización y en ese sentido también se afecta a nivel social, político y cultural. Es decir, que gracias a esta globalización se han evidenciado cambios a nivel social y político que anteriormente no se hubieran podido dar en la manera que se están dando ahorita. Cultura, historia y poder. Establece que el dominio del poder influye en el progreso de las culturas. Un claro ejemplo de esto es cómo los colonos al llegar a América cambiaron la cultura ya existente en esta región.
Es decir, que esta corriente estudia cómo el poder influye en los cambios culturales que han tenido varias sociedades.